Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a ver algunas reglas más acerca de la interpretación de hermenéutica. Estamos en A Través de la Biblia con su servidor, hermano Carlos. La regla fundamental, mis hermanos, es la Biblia es su propio intérprete. La regla de oro o fundamental es que la Biblia se interpreta por ella misma. A veces nosotros como predicadores, como maestros, leemos la palabra del Señor, no averiguamos el contexto. El contexto es lo que está antes o después de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y le damos nuestra propia interpretación y la mayoría del tiempo damos una interpretación la cual no es la que Dios quiere que demos o la que el Espíritu Santo quiere que transmitamos a los demás. La Biblia es su propio intérprete. La historia de la humanidad en general y de la iglesia en particular está plagada de incidentes y catástrofes cuya causa directa ha sido la interpretación privada por una persona o por un grupo de distintos pasajes bíblicos. Los judíos rechazaron a Jesús, la iglesia católica y su idea del papado, los nazis y el holocausto del pueblo judío, buscando una raza perfecta, son algunos de los ejemplos de catástrofes bíblicas. Entonces, mis hermanos, la regla fundamental o de oro es que nosotros, hermanos, estudiemos verdaderamente lo que estamos leyendo en la palabra del Señor y vayamos a la historia, a los tiempos, el contexto y todo lo que podamos hacer para verdaderamente adquirir lo que la palabra del Señor quiere que transmitamos, enseñemos, prediquemos o digamos a los demás, ¿verdad? Primera regla: siempre que sea posible tenemos las palabras en su sentido más común, más disparatadas interpretaciones. Bueno, esto quiere decir que nosotros le debemos dar la interpretación bíblica a todo lo que vayamos a enseñar. Mucha gente no lee, no estudia, nomás a veces lee un poquito de un pasaje bíblico y se hace una doctrina. Y ese es un disparate, o sea, una enseñanza errónea. Nosotros tenemos que verdaderamente ver a quién se le habló, por qué se le habló, al tiempo que se habló y a dónde aplica entonces la Biblia para los demás. Dice, por eso la validez es de esta primera regla. Siempre que nos fuera posible debemos tomar las palabras por lo que son, sin forzarlas a un contenido que el autor no quiso darles. O sea, darle verdaderamente el significado verdadero de lo que estamos leyendo. No tratando de enseñar algo que no es real. No tratando de enseñar algo que nosotros pensamos que es de esa forma y damos una enseñanza incorrecta. Entonces la primera regla, tenemos que leer la Biblia y darle a los versículos o a las palabras el sentido verdadero. Segunda regla, tenemos las palabras en sentido que indica la frase. Muchas veces la interpretación de lo que leemos está en la frase, donde se incluye la palabra en estudio. Eso es cierto, mis hermanos. Nosotros, para poder darle interpretación a la palabra del Señor, tenemos que leer completamente ese versículo, no solamente parte de ese versículo, decir, oh, aquí me da para mi prédica, si les quiero decir que están feos, o aquí dice que es feo. No, tenemos que leer completamente ese versículo, capítulo o libro de la Biblia para darle una verdadera interpretación y no una interpretación alucinativa, ¿verdad? La tercera regla, hermanos, tenemos en cuenta el contexto. O sea, quiere decir que tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Y qué es el contexto? Bueno, el contexto no es otra cosa que lo que está antes y lo que está después de la frase en cuestión. O sea, lo que hacemos es ampliar una vez más el campo de estudio, siempre en busca de la comprensión adecuada. So, el contexto, como lo habíamos mencionado anteriormente, es leer lo que está antes del texto y lo que está después del texto. Entonces tenemos la tercera regla, tener en cuenta el contexto, porque podemos leer un versículo, mis hermanos, y dar nuestra propia opinión, nuestra propia doctrina o nuestra propia enseñanza. Pero si leemos arriba y abajo, entonces damos la enseñanza, la luz verdadera que el Espíritu Santo dejó para nosotros y no la nuestra propia personal.
La cuarta regla, averigüemos por qué y para quién se escribió. O sea, ¿por qué se escribió? ¿Para quién se escribió? En el tiempo que se escribió, se aplica ahorita en estos tiempos. La palabra del Señor aplica para todos los tiempos, porque dice la palabra que nunca pasará, ¿verdad? Siempre estará activa. Entonces, la cuarta regla, averigüemos por qué y para quién se escribió. Cuando hemos agotado los recursos que nos brindan las reglas antes mencionadas, sin que por hecho hayamos alcanzado éxito en nuestro estudio, no debemos desanimarnos. Aún hay más posibilidades de llegar a la interpretación correcta. ¿Amén? Con todo escrito, también los distintos libros canónicos tienen al escribirse un cometido especial y un destinatario en particular. De ahí la necesidad de encontrar el por qué y el para quién fueron escritos en primera instancia los pasajes que estudiamos. Ok, mis hermanos, la cuarta regla, debemos de averiguar el por qué y para quién y en el tiempo que se escribió y si aplica a ciertos tipos de grupos o gentes en especial, ¿verdad? La quinta regla, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta los textos paralelos. Número 1. Las palabras paralelas. Dice, el estudio de una misma palabra en diferentes textos bíblicos nos pueden permitir encontrar la interpretación correcta de lo que estamos estudiando. Una concordancia es la herramienta más apropiada para dar rápidamente con la ubicación de un paralelo de una palabra. Un paralelo es como un sinónimo o algo que está hablando la misma palabra, pero está hablando en otro libro o en otro versículo. Tenemos que encontrarlo. Dice, es importante tener en cuenta la siguiente advertencia. Los paralelos de palabras siempre deben ser buscados en un orden determinado, a saber, número 1, buscar el paralelo en el mismo libro, o sea, buscar las similitudes o el paralelo de lo que estamos enseñando en el mismo libro. Digamos que tú estás enseñando en Lucas, bueno, busca las similitudes o los paralelos con esa palabra en Lucas. Busca el paralelo en otros libros del mismo autor. O sea, si está predicando Lucas o enseñando Lucas en la Biblia, bueno, hay que buscar si hay algo en la Biblia más que hable Lucas, ¿verdad? Y buscar las similitudes o los paralelos. Buscar en libros escritos en la misma época. Buscar en cualquier libro de la Biblia. ¿Okay? Segundo paralelo, las ideas paralelas. Muchas veces no nos alcanza con buscar en paralelos de palabras para aclarar un texto oscuro, sino que debemos buscar narraciones del mismo episodio o enseñanzas sobre el mismo tema. ¿Ok? Entonces, si aquí en Daniel enseña acerca de la venida de Cristo y se refiere y habla un poco de cómo va a venir, en Apocalipsis, ahí está el paralelo, la similaridad, o sea, lo que parece casi igual, ¿verdad? Entonces, esos son los paralelos de los libros o las ideas. Aquí Daniel habla que Jesús vendrá de esta forma y en Apocalipsis también habla de lo mismo, que Jesús vendrá de esa misma forma. Esos son los paralelos o las ideas o las enseñanzas de esos libros. Entonces, esos son los paralelos de ideas. Y número 3, paralelos de enseñanzas generales. En la Biblia encontramos grandes temas importantes e interesantes. Podríamos mencionar la naturaleza de Dios, el cielo, los ángeles o el plan de salvación como ejemplo. El estudio de estas enseñanzas generales no se realiza en un día o una semana, más bien se trata de continuo madurar del creyente gracias a su diaria relación con la palabra de Dios. Eso es bueno, mis hermanos. Entonces, los paralelos de enseñanzas generales. Es lo que estábamos hablando ahorita. Si un libro te enseña algo y te da una referencia a tu Biblia de que otro libro está enseñando lo mismo, entonces ve ahí para que puedas obtener más luz de acerca de los temas o de lo que quieres enseñar, ¿verdad? Entonces, algunas de las reglas, mis hermanos. La primera regla o la fundamental de oro es que la Biblia tiene su propia interpretación. No tratemos de darle una interpretación diferente, una interpretación que nosotros pensamos, nos imaginamos y de repente ya hicimos una doctrina nueva. ¿Ok? Entonces la primera regla es siempre que sea posible tomemos las palabras en un sentido más común. O sea, así como vienen, si ya podemos entender lo que se nos está enseñando, si ya el Espíritu Santo nos dio el discernimiento de lo que estamos leyendo,
entonces ya podemos dar una enseñanza acerca de eso. Entonces, la segunda regla, tomemos las palabras en el sentido que indica la frase. O sea, tenemos que leer todo el versículo y ahí vamos a encontrar una palabra clave que nos va a dar la luz de todo el versículo que estamos leyendo. Tercera regla, tenemos que tener en cuenta el contexto. Tenemos que leer antes y después de la palabra del Señor. Ya sea que, por ejemplo, en Corintios, déjenme ver dónde está. Corintios habla acerca del amor. Bueno, tienes que leer el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 para que puedas explicar acerca del amor. En capítulo 13 habla de eso, pero para tener una luz o una enseñanza o un aprendizaje o un entendimiento más claro, pues tenemos que leer los capítulos de contexto, o sea, antes y después, ¿verdad? La cuarta regla, averiguamos por qué y para quién se escribió. Cuando hemos agotado los recursos que nos brindan las reglas anteriores ya mencionadas, sin que por ello hayamos alcanzado éxito en nuestro estudio, no debemos desmayar. Aún hay más posibilidades de llegar a la interpretación correcta. O sea, ¿de qué forma? Bueno, vamos a averiguar en la cuarta regla por qué fue escrito y para quién fue escrito, en el tiempo que fue escrito, la aplicación que se da en el momento y si puede ser aplicada a nosotros, ¿verdad? La quinta regla, tenemos en cuenta los textos paralelos. Primer texto paralelo son las palabras paralelas, o sea, las palabras que están similaridades en el mismo capítulo o en otros libros. El estudio de una misma palabra en diferentes textos bíblicos nos pueden permitir encontrar la interpretación correcta de lo que estamos estudiando. Número 2, paralelos de ideas. Muchas veces no alcanza no buscar en paralelo de palabras para aclarar un texto oscuro, sino que debemos buscar narraciones del mismo episodio o enseñanzas sobre el mismo tema. O sea, por ejemplo, si en un libro te habla de guerra, en otro libro puedes encontrar de guerra y busca las similaridades de ideas de lo que se quiere enseñar en la Biblia, y de esa forma vas a obtener más luz sobre el tema. Que entonces el tercero, paralelos de enseñanza generales. Esto quiere decir que si en Génesis Cristo es mostrado, entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan también lo vas a encontrar, y así son las enseñanzas generales. Buscar temas en diferentes libros, pero de una misma enseñanza. En la Biblia encontramos grandes temas importantes e interesantes. Podríamos mencionar la naturaleza de Dios, el cielo, los ángeles o el plan de salvación como ejemplos. El estudio de estas enseñanzas generales no se realiza en un día o en una semana. También se trata del continuo madurar del creyente gracias a su diaria relación con la palabra de Dios y la lectura bíblica. Eso es cierto, nosotros a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta que Jesús enseña aquí esto y en otro libro enseña lo mismo, pero es un poquito más diferente explicado, pero nos da la misma enseñanza. Entonces esos son los paralelos de enseñanza. En el próximo video, mis hermanos, vamos a ver algunas figuras retóricas como la metáfora, el sindedoque, la prosopeya, la apóstrofe, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos las reglas generales para entender o enseñar hermenéutica correctamente. La regla fundamental, la Biblia es su propio intérprete. La primera regla, siempre que sea posible, tomemos las palabras en su sentido más común. Segunda regla, tomemos las palabras en el sentido que indica la frase. Tercera regla, tenemos que tener en cuenta el contexto. Cuarta regla, averigüemos por qué y para quién y el tiempo y la aplicación en que fue escrito. Y la quinta regla, tomemos en cuenta los textos paralelos, palabras paralelas, ideas paralelas y enseñanzas paralelas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide darle like, compartir, presionar la campanita para los próximos videos. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.